Para mí es un honor enorme presentar a quien nos toca presentar en este momento y el contexto en donde lo vamos a hacer, porque se trata de transformaciones, si las hay, ¿no? Nuestra Argentina, que este año celebra 40 años de democracia, de una democracia que nos costó y que seguiremos sosteniendo y que es un compromiso ciudadano que también tenemos que trascender a nuestros estudiantes, saber que esa construcción fue una lucha y que esa lucha, más allá de que hoy es algo cotidiano, debemos hacerles saber cuánto valor tiene dentro y fuera de las aulas. Para nosotros, hoy contar con la presencia de Guillermina Tiramonti, que creo que todos conocemos perfectamente, pero que por supuesto vamos a presentarla, es un honor y un enorme placer. Guillermina Tiramonti es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, es magíster en Educación y Sociedad por la Flaxo. Actualmente es investigadora en análisis de políticas públicas en Argentina y Latinoamérica en la misma facultad y, bueno, por supuesto que tiene innumerables publicaciones, libros, ensayos, artículos académicos, periodísticos sobre el formato escolar de la escuela secundaria. Creo que todos hemos leído a Guillermina más de una vez y tenerla acá es un enorme placer. Guillermina fue profesora en escuelas secundarias desde 1973. Sí. Docente en diferentes universidades nacionales y desde la apertura de la democracia. Y desde entonces reflexiona para la educación dialogue con las problemáticas del presente y del futuro. Bueno, vamos a escuchar entonces a Guillermina conmemorar y festejar los 40 años de democracia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y muchas gracias por la invitación. No estoy muy segura qué voy a decirles, porque tengo ahí la invitación de Lili, y más bien la invitación exigente de Lili, de hablar de ese periodo previo a la apertura democrática, donde ya estaba trabajando en las escuelas como profesora, previamente. Y es una etapa en la que, la verdad, y que me lo dijo Lili, lo estoy, ¿vieron?, maquinando, pero no me sale fluidamente un pensamiento sobre la época, porque es una época donde después que pasó, uno en general no retorna a pensarla. Porque cuando retorna a pensarla, bueno, es doloroso, pero no solamente es doloroso. Una cosa que nos pasó, a algunos de ustedes les habrá pasado, a muchos no, porque no tienen la edad para que les haya pasado, pero una de las cosas que nos pasó a los que estábamos trabajando durante la dictadura es que después, cuando vino la democracia, empezamos a recordar episodios muy riesgosos que habíamos pasado y que ni lo habíamos anotado. Porque así era vivir durante la dictadura y así era trabajar de docente durante la dictadura. Cuando yo empecé a trabajar en el 73, por un lado como docente de escuela secundaria y por otro lado en la universidad, en una cátedra de economía política, porque en esa época todos queríamos saber economía, porque era el saber de la época. Yo venía de política, ¿no?, de ciencia política, y bueno, nada servía tanto como saber la economía. Estuvieras en el lugar del espectro ideológico que estuvieras. La economía era la que te daba era el saber para el futuro, así como ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. Bueno, en la universidad duré muy poco, porque rápidamente vino la intervención y se acabaron las cátedras y seguí trabajando en la escuela secundaria, que les voy a decir, no era mi aspiración.
yo no quería ser profesora de escuela secundaria, sino que quería ser investigadora de economía. Yo quería saber economía. Bueno, trabajé en ese momento, yo trabajaba en alguna escuela pública y en alguna escuela privada. Cuando vino la dictadura, dejé las escuelas públicas, porque me conocía bien, soy bocona, como se dice se decía en el barrio, en mi pueblo, y entonces dije, no, yo en la escuela pública es muy riesgoso. Entonces trabajé muchísimo en escuelas privadas durante este periodo. Y trabajar en escuelas privadas que atendían a chicos de distintos sectores sociales, pero más bien chicos de sectores bajos. Y trabajar en esa época era como estar en un túnel, ¿entienden? Uno trabajaba como en un túnel de oscuridad, donde lo que hacía es cumplir con la actividad y trataba de arriesgar lo menos posible. Arriesgar lo menos posible era decir, no decir todo lo que uno pensaba. Para algunos que me conocen saben que para mí eso es un esfuerzo difícil. Entonces, a mí me tocaban materias complicadas, ¿no? Porque yo tenía que dar lo que en ese momento era instrucción moral y cívica, y entonces allí uno enseñaba la prelación de las leyes, donde estaba la Constitución como la ley última, pero y que establecía cuáles eran las instituciones de la democracia, pero después venía el estatuto de la dictadura, y bueno, el estatuto había borrado todo lo que habíamos enseñado, como que era, bueno, entonces uno tenía que enseñar eso y tenía un compromiso con los alumnos, de manera tal que había que enseñar y decir de la manera menos riesgosa posible. Pero todos ustedes saben que un docente tiene un compromiso con el alumno que no puede evitar. Y por lo tanto, para mí era difícil poder dar clase sin decir, bueno, esto es lo que nos pasa hoy, pero en realidad eso que está allá arriba es una violación de nuestra democracia. Bueno, pero uno decía eso, no había reuniones, no había forma de conversar con los otros docentes, no había manera de trabajar cooperativamente. Uno vivía en un camino ni había manera de, bueno, pensar críticamente tampoco lo que estabas haciendo y cómo lo estabas haciendo, aunque no tuviera compromiso político, lo que querías discutir, pero mejor no se discutía. Bueno, me tocó como momentos de riesgo, bueno, llegar a la escuela, encontrarse que si había algún movimiento social, si había alguna, uno tenía que decir, bueno, qué sé yo, uno tenía que poder decir y no decir, digamos, ¿no? Que es un trabajo muy difícil. Me tocó, me acuerdo, estoy recordando así porque me tocó el Mundial del 78, donde los chicos querían ir a festejar el Mundial. Bueno, en ese momento yo era una directora interina y bueno, esas son de las cosas que después me olvidé que había hecho, que no les permitía a los chicos ir al Mundial y que les expliqué por qué me parecía a mí que no había que ir a victoriar a la Plaza de Mayo. Bueno, esas son cosas que uno hace y después se las olvida
al momento de hacerla, porque si no, bueno. Pero sí estoy pensando, ¿no? En aquella época, y sí diría que si no hubiera sido por la dictadura, no hubiera sido docente. No porque empecé por ahí, sino porque la docencia tiene una capacidad de convocar la pasión, ¿no? La pasión, eso. Hay un sociólogo francés, Dubet, que dice que la educación, igual que los religiosos, tiene que haber pasión. Si no hay pasión, si no hay eso, que es un poco más, no es posible. Y ese poco más no es un regalo de uno, sino es algo que la constituye a uno o lo constituye a uno como una persona que es eso, que es un docente. Hace pocos años, muy pocos años, que yo ya no doy clase, pero siempre doy alguna clase. Porque, claro, yo ya no tengo más un curso, pero por ahí mendigo alguna clase, ¿no? Ahí en Flaxo voy y le digo a Sandra, che, ¿no me invitas a dar alguna clase? Porque es algo que, bueno. Entonces, la democracia, la apertura democrática fue, no saben lo que fue para quienes estábamos trabajando y para todos, una explosión de júbilo. Estela, que ahora no la veo, pero Estela allá se acordaba que yo había estado en la cátedra, en una cátedra de historia política, que era la cátedra de Cecilia Braslavsky, en ese periodo. Y para mí fue la etapa más feliz de mi vida. El inicio de la democracia, el derecho a pensar lo que uno quería, el derecho a discutir, la libertad de hacer público lo que uno sentía, la libertad de trabajar con los alumnos, produciendo ese lazo que se produce entre alumno y docente, en la cual crece el docente y crece el alumno. Entonces, en relación a lo que nos convoca, que es esto de la construcción de la escuela como constructora de la transformación. No lo hicimos todo bien desde el inicio de la democracia ahora, porque tenemos deudas muy importantes. Tenemos una deuda fuerte con la calidad de lo que enseñamos y la calidad de nuestra práctica también, porque si los chicos tienen una carencia, una disminución en sus aprendizajes, es porque hay alguna falla en la práctica docente. Por supuesto, es cierto que en los 40 años de democracia también el país aumentó su número de pobres y que las carencias sociales son también carencias culturales y eso hace que la educación sea más ineficaz. Pero somos ineficaces, sin duda, en la producción del conocimiento. Y también tenemos una deuda muy fuerte con la equidad de la educación.
cada vez la brecha entre los chicos más pobres y los chicos de mayor sector económico es mayor. Pero además, y quiero decirlo especialmente en este ámbito, la decadencia de la educación es una decadencia para todo el sistema. Nadie se salva. Si vos ves los resultados de los chicos de los sectores socioculturales más altos y los comparás con los resultados de los chicos de distintos sectores socioeconómicos de los países del centro, y te encontrás que nuestros chicos de los sectores más altos están en el sector medio de los países del centro. Quiere decir que tampoco estamos formando una élite, no formamos a los pobres, tampoco formamos una élite, sino, por supuesto, hay excepciones, hay escuelas magníficas, bueno, pero hay una decadencia general. Entonces, sin embargo, la democracia la hemos respetado hasta hoy. Seguimos siendo libres. Seguimos teniendo ese derecho a pensar y expresar lo que pensamos. Y a partir de ese derecho tenemos la posibilidad, y yo diría la obligación, de construir, de transformar la educación. No tenemos, como en la dictadura, que vos ni pensabas en la transformación de la educación, ni pensabas en el sistema educativo, no estaba permitido pensar. Bueno, hoy tenemos todos esos instrumentos, los instrumentos de la libertad para pensar y para transformar. Probablemente, digamos, no es solamente pensar, sino también es construir. Y en la Argentina construir es difícil. Pero estamos en esa disyuntiva. Por otro lado, después de mí va a haber una charla sobre la inteligencia artificial. Entonces, cuando vos ves la problemática de las escuelas, cuando escuchás las reflexiones sobre cómo cambiar la educación, y por otro lado viene alguien y te dice, che, mirá que está la inteligencia artificial, ¿Entienden? Entonces, en educación, cuando hablamos de cambiar la educación, somos remediales. No hay caso, Y voy a decirlo, es como que siempre estamos tratando de ponerle un parche al Chevrolet de los años 40 que tenemos. Arreglemos la formación docente. Sí, claro, hay que arreglarla. Pero cuando pensamos qué es lo que tenemos que arreglar, es un parche sobre la formación docente que ya tenemos. Y así cada uno de los temas. Entonces, cuando viene un fulano y nos dice, mirá que está la inteligencia artificial, vos decís, no, en esa carretera yo no puedo correr. Con el Chevrolet no voy a esa carretera. Entonces, la transformación no solo es una transformación para remediar el pasado, que tenemos muchas cosas para remediar. Sabemos que hay un porcentaje de chicos, un porcentaje alto de chicos que no saben leer y escribir adecuadamente cuando terminan la escuela primaria, y algunos la secundaria, que no saben casi nada de matemáticas, aunque yo pienso que se sobrevive sin matemáticas, pero parece que, porque yo sobreviví, pero parece que ahora no se sobrevive sin matemáticas. Entonces,
tenemos todo eso para remediar, pero no para emparchar el Chevrolet, sino para cambiarlo en diálogo con que hoy tenemos inteligencia artificial. Y por lo tanto, no es pensar no es pensar poner el parche, sino cómo podemos superar algunos de los problemas que creemos que no podemos arreglar cuando estamos mirando una tecnología y viendo una tecnología que nos podría sacar de un montón de problemas que ahora los vemos como mucho más complejos. Entonces, toda esta idea de transformación, que debe ser pensada en diálogo con el mundo contemporáneo, no me acuerdo quién es, ya me acuerdo, saben cómo se me van los nombres de la cabeza, ¿no? Pero quien decía que para pensar lo nuevo hay que pensar todo de nuevo. Entonces, no porque tenemos que tirar las escuelas no es porque tenemos que borrar, porque nada nace de la negación de lo que tenemos, sino por el contrario, tenemos que potenciar muchas cosas, pero en diálogo con lo que es el mundo hoy. Nadie mejor que la gente de mi edad para decir el mundo es tan diferente, que cómo podemos seguir pensando que los chicos pueden seguir aprendiendo como aprendimos nosotros. El mundo es diferente, los chicos son diferentes, totalmente diferentes. Tengo un hijo que hoy tiene ya 40 años. Hace 20 y pico de años empezamos a trabajar en una investigación en el 2000. Empezamos a trabajar en la Flaxo en una investigación sobre la desigualdad educativa. Y estábamos realmente en un problema, porque el 2000 fue un derrumbe, queríamos pensar en chicos que iban a escuelas que atendían a distintos sectores sociales, pero no estaba muy claro quiénes eran todavía clase media, quiénes eran clase baja. Bueno, era muy difícil armar eso. Y finalmente, bueno, logramos armarlo y pensamos que una buena entrada para conocer a los chicos era preguntarles sobre el futuro. Preguntarles cómo se imaginaban al futuro. Y no solamente a los chicos, sino a los padres, a los docentes. Y fue un gran acierto, ¿no? Porque ahí aparecieron muchas cosas de los chicos. Y bueno, y cosas muy sorpresivas, ¿no? Como estaba presente los chicos que ya pensaban en la vida con una vida mucho más satisfactoria, mucho más, satisfactoria diría, o la idea de aprovechar mucho más la vida de lo que teníamos la generación anterior, que éramos, bueno, todo había sido sacrificio, pero no porque la vida nos obligara al sacrificio, sino porque la vida era para el sacrificio. Uno se realizaba en la medida en que se sacrificaba. Bueno, y empezaron a pasar, en ese momento mi hijo empezó a ir a la universidad y empezaban a pasar unas cosas con esos chicos que yo decía, ¿pero qué pasa? Después me di cuenta que eran los chicos que yo estaba estudiando en la secundaria y que entonces mi hijo buscaba un laburo y me decía, no, mamá, el que me quede más cerca, voy en la bicicleta. Y yo decía, ¿pero cómo vas a valorar el laburo por eso? Y resulta que había ya, hace 20 años, un inicio de transformación de las subjetividades de los chicos que hoy ya no entiendo nada. Entonces, el desafío grande es transformar la educación en el marco de una transformación cultural del mundo que nos ha hecho saltar de una era
a la otra. Y hacerlo manteniendo, y eso no nos cuesta, ¿eh? Manteniendo la libertad que nos da la democracia, las instituciones democráticas que nos permiten dar cierta previsibilidad con respecto a lo que va a pasar, manteniendo ese compromiso que yo creo por ahí nuestro conferencista siguiente puede decirnos algo de eso, pero yo creo que no habrá tecnología que nos desplace a los docentes en esta liazón pasional que tenemos con los alumnos. Entonces, con libertad, con respeto a las instituciones democráticas y manteniendo esta pasión por enseñar, que es la misma pasión que aprender. Nadie que no se apasiona por aprender puede enseñar con pasión. Y Lili, me quedaron 3 nada más. No, le digo en broma porque Lili, bueno, y tenés que buscarme 4 propuestas. Bueno, no, sí, solamente esto quiero decirles que tenemos, a pesar de... Yo soy una predicadora de lo mal que estamos, pero nunca tan mal como previo a la democracia. Nunca tan mal como sin democracia. Nunca tan mal sin poder pensar libremente, sin poder expresarse y dialogar con nosotros como los estamos haciendo ahora. ¿Qué hubiera dado yo no sé, durante el gobierno militar para poder tener una reunión y hacer diálogo como hacen acá? Entonces, bueno, para festejar realmente que estamos en democracia y que podemos discutir y construir y transformar en el marco de la democracia. Y bueno, ahora hay una torta porque la democracia cumple 40 años y entonces hay una torta acá que, ¿cómo era el nombre? Milana. Milana va a soplar. Son 4 velas, no 5 como las que tiene, la edad que tiene ella, pero ella nos va a soplar las velitas. Qué complicado, Milana, ¿eh? Bueno, a ver. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo.